Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en Exploremos Historia. Y para el día de hoy traemos un tema súper interesante: Colombia y el conflicto armado. Y hablemos ahora un poco acerca de las características importantes del conflicto armado en nuestro país. Primero que todo, ha sido un conflicto duradero y complejo. El conflicto armado en Colombia se ha extendido por más de 50 años, desde la década de 1960, y ha sido un conflicto multidimensional en el que han tenido diferentes partícipes y diferentes motivaciones, incluyendo la lucha por el poder político, el control de territorios y recursos naturales, así como el narcotráfico, lo cual por ende desarrolla la participación de diferentes actores armados, como por ejemplo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia o FARC, el Ejército de Liberación Nacional o ELN, y también los grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas de Colombia y otros grupos o bandas criminales dedicadas al narcotráfico o a otro tipo de delitos. ¿Con qué motivación? Las motivaciones del conflicto son variadas y complejas. Algunos grupos armados han buscado cambios políticos y sociales a través de la lucha armada, mientras que otros han buscado controlar territorios y recursos para el beneficio económico. El narcotráfico ha sido un factor importante, ya que Colombia es uno de los países que más exporta cocaína en el mundo. El conflicto también ha sido caracterizado por las violaciones a los derechos humanos, y esto se ha documentado de diferentes maneras: asesinatos, desplazamientos forzados, secuestros, masacres, reclutamiento de menores, violencia sexual y desaparición forzada. Estas acciones han afectado gravemente la población civil, lo cual ha causado un desplazamiento interno. Colombia ha experimentado uno de los mayores desplazamientos internos del mundo debido al conflicto armado. Millones de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares y sus comunidades debido a la violencia y a la amenaza por parte de estos grupos armados. Sin embargo, diferentes procesos de paz se han llevado a cabo a través de los años. Uno de los más significativos fue en el 2016 entre el gobierno y las FARC, que se llevó a cabo o que llevó a la desmovilización y transformación de esta guerrilla a un partido político legal. Ahora hablemos de los conflictos armados más importantes en la historia de Colombia. Uno de ellos fue la violencia bipartidista que se dio en 1948 a 1958. Este conflicto se originó a raíz del asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Este conflicto sentó las bases para que posteriormente aparecieran diferentes grupos guerrilleros y paramilitares. Este conflicto surge como una respuesta a la exclusión social y política en las áreas rurales del territorio. Fueron décadas de ataques contra el ejército, la infraestructura y la población civil, financiándose principalmente a través del narcotráfico. Este conflicto dejó un alto número de víctimas y desplazados. Cabe resaltar que las FARC fueron un grupo o fue el grupo más antiguo y más grande de América Latina. Otra pieza importante para este gran rompecabezas es el conflicto con el ELN, que se ha dado desde 1964 hasta la actualidad. Este grupo ha llevado a cabo ataques contra la infraestructura petrolera, el ejército y la población civil, así como también secuestros y extorsiones. Cabe resaltar que, aunque han habido intentos de negociación de paz, el conflicto con el ELN aún no se ha resuelto. También encontramos los paramilitares y el narcotráfico a partir de la década de los 80, donde surgen grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia, con el objetivo de combatir a los grupos guerrilleros. Sin embargo, estos grupos también se involucran en actividades criminales. Uno de los procesos de paz más importantes de los acuerdos de paz se dio en el 2016, donde se establecieron disposiciones para el desarrollo de los guerrilleros, su reincorporación a la vida social, a la vida civil, la justicia transicional, la reforma rural y la participación política. Por ende, se dio un resultado en el que las FARC se convirtieron en un partido político legal y entregaron sus armas a la misión de las Naciones Unidas en Colombia. A pesar de que este acuerdo de paz ha sido implementado, aún continúa siendo un desafío para el territorio colombiano, ya que se ha desarrollado el surgimiento de grupos disidentes. Aunque la mayoría de los miembros de las FARC decidieron desmovilizarse, algunos se negaron a acatar el acuerdo en los diálogos de paz con el ELN, ya que es un conflicto que continúa vigente, y la protección de líderes sociales y defensores de los derechos humanos.